Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Diario de la Titular. Aquí estamos hoy cumpliendo con esa religión maravillosa que nos ha pedido profesar el profesor Juan Carlos Osorio de la rotación de la nómina. Ayer tuvimos a don Alejandro Pino y a Guillermo Díaz Díaz en una maravillosa entrevista a Adrián Ramos, como le dice Alejo Pino. Y hoy, mi querido Alejandro, pues estamos haciendo rotación. Entra al banco Díaz Díaz porque usted y yo vamos a hablar hoy de pues un documento bien interesante que le quiero decir, Alejo, es apenas la primera parte, porque mucha gente tiene un prejuicio, y hay que decirlo de esa manera, alrededor del gremio de jugadores de fútbol profesional colombiano, en el sentido de que solamente se quejan, pero que poco proponen. Pero el documento que vamos a analizar hoy es la primera parte y es reparos, comentarios al protocolo de la DIMAYOR, porque lo que se viene dentro de muy pocos días es el propio protocolo de Acolfutpro. Por eso nosotros llamamos este programa de hoy el protocolo de Acolfutpro. ¿Cómo le va, don Alejo? Muy bien, Germán, buenos días. Bueno, ya buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora y nos acompañan en el Diario de la Titular. Es bueno recordarles que ahora también estamos de lunes a viernes a las 12:30 del día para hablar de lo más caliente del deporte. Y hoy lo más caliente es esto, Germán, porque es bien interesante que la Sí, DIMAYOR envió un protocolo que a mí me parece que es un protocolo muy serio, pero es faltaba el verdad. punto de vista de los futbolistas. Y fíjese Sí. que hay un montón de puntos que los dirigentes no vieron, que nosotros no vimos, que no sé si la gente del ministerio no vio, pero que los futbolistas como empleados y como las personas en riesgo, porque hay que declarar literalmente que son las personas en riesgo, sí se dieron cuenta y es muy bueno repasarlo. Y es muy bueno decir que no se trata únicamente de la impresión, los comentarios, las opiniones o el juicio de los futbolistas. Estamos hablando de que Alcolfutpro contrató los servicios de médicos especializados en salud pública, en medicina interna e infectología, en epidemiología, en microbiología. Sus hojas de vida están a la orden de quien quiera revisarlo. Son los doctores Lina María Prieto, María Clara Echeverri, Eliana Maldonado y Mauricio Hernando Torres. Ellos son los profesionales contratados por Acolfutpro para hacer esta observación. Entonces, insisto, no se trata de opiniones, pareceres, experiencias o comentarios de los jugadores, sino de un grupo de especialistas que me parece que con eso que hemos hablado, Alejo, de sus perfiles, pues pueden dar algún aporte importante para el tema del protocolo, ¿o no? Ahora, hay algo que también me parece muy inteligente de parte de Acolfutpro, Germán, y es que la carta no va dirigida ni a la DIMAYOR ni a la Federación No. Colombiana de Fútbol. No, 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 no. La carta está dirigida a Ernesto Lucena, ministro del Deporte, a Ángel Sí, Costudio Cabrera, el ministro de Trabajo, y a es verdad. Fernando Ruiz, el ministro de Salud y Protección Social. Es decir, nos vamos por encima, nos vamos por arriba, porque esto es de interés nacional y esto afecta directamente a ciudadanos colombianos y también extranjeros, pero a ciudadanos colombianos que son los futbolistas. Exactamente. Si quiere, comenzamos analizándolo por los no, ¿le parece? Porque me llamó poderosamente la atención que el documento que ya lo vamos a mostrar por una cortesía de Diego Romero Barón, quien es el hombre de la técnica y de la magia en este enlace, pues tiene varios incisos en los que hay no. Entonces, con relación al protocolo que presentó la DIMAYOR, el primer no que hace el documento de Acolfutpro, es decir, que no hay un ingreso estructurado sobre el retorno a las prácticas deportivas, ni de la logística de los viajes para disputar los encuentros deportivos en términos de uso de elementos de protección personal. Diría uno entonces, ¿cuál es la conclusión? Que DIMAYOR hace un protocolo basado en el momento en que arranque todo, pero ¿y dónde están los días previos, no? Tal cual, es que ese es el punto. El protocolo es muy interesante, pero el protocolo es totalmente previo. El protocolo no te está hablando del día de competencia, no te está hablando del día a día que van a vivir los futbolistas y creo que ahí están centradas todas las quejas que me parece, la verdad se lo digo, yo estoy totalmente de acuerdo con estas posiciones. Bueno, el segundo no que plantea el documento es que no se contempla la responsabilidad en el marco legal y jurídico del COVID-19 como una enfermedad de carácter laboral. Esto sí me parece bastante delicado y sobre todo por, sabe que por Alejandro, por el tema de las
incapacidades, porque a renglón seguido dice el documento, en la medida que si él o la futbolista adquiere el virus en su práctica de entrenamiento, bien sea individual o colectiva, durante el momento de concentración previa a competencias o en el partido de fútbol, esta se constituye en una enfermedad de origen laboral. Entonces, claro, usted se va a una incapacidad, la incapacidad se la tienen que pagar a través de la EPS al club, porque el club le tiene que seguir reconociendo la parte salarial al jugador o a la jugadora. Entonces, es bien interesante eso porque finalmente en ese capítulo de ese no, dice que es responsabilidad de la ARL a la cual obligatoriamente deben estar afiliados futbolistas y otros trabajadores de los clubes. Y este tema es supremamente interesante porque una de las especialidades de Acolfutro es el derecho laboral de los futbolistas. Entonces, Exacto. acá se debate la salud, que no solamente puede ser una parte médica del club, es decir, no solamente se habla de salud deportiva, sino se está hablando de salud laboral y de responsabilidad de la EPS, porque recordemos que en la legislación colombiana, Germán, Sí. tiene que responder la EPS. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a jugar? ¿Quién se va a hacer el responsable? Eso no está en el protocolo y tiene que quedar por escrito. Exactamente. El otro no, que es interesante y es que no hay una campaña de prevención, no se contempla la educación sobre autocuidado y prevención de la infección al interior de las familias de los deportistas que están en contacto estrecho con los mismos y que puede ser fuente de la infección. Yo consultaba esta mañana a gente tanto de Dimayor como de Acolfutro y yo les decía, pero vengan, ¿no se supone que dentro de los planes de reanudación del campeonato estamos hablando de concentrar a los equipos en una sola sede? Si eso pasa así, podría ser que entonces los jugadores estén alejados de sus familias y que no se conviertan en un foco de infección, pero me hacían caer en la cuenta de dos cosas. Uno, el regreso a los entrenamientos no implica necesariamente que ya el jugador se aísle de su familia, sino que el jugador irá a la sede de entrenamientos y durante un tiempo estará compartiendo el interior de su casa y el exterior. Ahí es donde será un poco complicado controlar si el jugador está adquiriendo el tema del COVID, porque recuerde, ya lo vamos a escuchar de viva voz de Carlos González Puche, este bendito virus, y sobre todo en gente tan saludable como un deportista de alto rendimiento, Alejandro, tiene una manifestación y es que el personaje puede ser portador, pero no sufrir las consecuencias, es cuando se le llama asintomático. No, es que le tengo un dato que entregó la alcaldía de Bogotá la semana pasada y digamos que Diga. esto también sirve para que todos lo tengamos en cuenta, ¿sí? 7 de cada 10 personas son potencialmente portadoras del virus. Lo que pasa es que la manifestación, y ahí está lo asintomático que usted dice, es mucho menor. Pero si 7 de cada 10 podemos tener el virus, es un peligro, no solamente estar en la calle, y por eso la invitación siempre a los que tengan que estar en la calle, que tengan todas las precauciones posibles y el mayor Claro. distanciamiento social, sino que el que sale a trabajar, y en este caso hablamos del futbolista, si se contagia vuelve, y si vive con personas mayores, y si vive con sus niños, o Claro, sea, estamos hablando de riesgos no solamente ya claro. profesionales, sino de riesgos personales para el futbolista, y eso es gravísimo. Exactamente. Los últimos tres no, es que no se hacen recomendaciones sobre el manejo de la situación en caso de un brote, es decir, que esto se vuelva un tema pandémico. Yo me imagino que en ese caso tendrán que parar absolutamente todo. Que No por se hace ejemplo, este es recomendación. uno de los principios de la Bundesliga, ¿no? Y Claro, también de la Liga exacto. Italiana. Volvemos, pero en el momento en que esto se dispare, apagamos. Todo se para. No se hace recomendación sobre manejo y seguimiento de un deportista cuando se sospecha por infección de COVID y no se tienen definidas estrategias para medición de adherencia a las recomendaciones del protocolo de acción para el regreso a actividades deportivas, así como tampoco mecanismos de seguimiento de las mismas. No sé si usted quiera además agregar alguno de otros aparte de este texto de 5 hojas, que como bien lo dice usted, está dirigido a los ministros de Trabajo, de Salud y de Deporte, y son ellos los que en estos momentos deben darle alguna consideración y valoración, sobre todo, Alejandro, a las recomendaciones que hace, o mejor, a las observaciones que hace este documento de Acolfutro. Es que mire, a mí me parece muy interesante en los primeros puntos, y voy a señalar el 2, es Sí. el punto del tamizaje, porque total, acá se está hablando de que les vamos a hacer exámenes antes de la competencia. Y este documento deja clarísimo, con investigación y con datos científicos, clarísimo que el problema está en los días posteriores. Voy a leer esto. En las fases posteriores se debe mantener el esquema de realización de pruebas con periodicidad semanal. El tamizaje posterior no se puede basar en las pruebas rápidas. Debe incluir la realización de PCR. PCR es la prueba compleja, no la prueba La rápida. prueba La compleja, prueba rápida, correcto. exacto, PCR. la prueba rápida solamente te dice si es potencialmente portador. El PCR es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque un porcentaje del 22% de los pacientes infectados y con sintomatología, los Sí. anticuerpos no fueron detectables.
La IgM, es decir, el virus, se hace detectable en un 50% de los pacientes solo a partir del día 10 de infección. Esto implica que si la DIMAYOR quiere volver, hay que hacer exámenes todo el tiempo, no solamente antes. Y esa es una preocupación latente. Sí, bueno, son preocupaciones importantes y entonces vamos a escuchar un audio de Carlos González Puche, quien es el presidente de Acolfutpro, para cerrar un poco este tema de cuál es la revisión que ellos están haciendo y cuál es el sistema, digámoslo, de regreso paulatino a la actividad deportiva desde el día cero. Entonces, escuchemos la opinión de Carlos González Puche sobre lo que sería el momento del regreso a la actividad desde el día cero. No, eso se tiene que hacer con una concentración de 7 días antes de iniciar la competencia, se tiene que concentrar. Ya se hicieron los exámenes en la primera etapa de entrenamientos, se verifica con alguno que traiga síntomas o algo, se hacen pruebas rápidas, pero las dos primeras pruebas que hay que hacer son la rápida y la de sangre, para ver si la persona ya tuvo el virus y obviamente pues ya es, como llaman eso, que tiene el virus, pero no lo padece. Asintomático. Porque finalmente sí está en riesgo de seguirlo transmitiendo. Entonces, para su familia, para todo lo demás. Entonces, yo creo que es asintomático. Entonces, todos esos temas tienen que ver con un proceso de capacitación. O sea, eso se tiene que contratar una firma que implemente el desarrollo del protocolo a nivel nacional. Ok, pues gracias a Carlos González Puche. Y fíjese que si uno ve estas cosas y compara los dos protocolos, Alejo, tampoco es que estén tan absolutamente antagónicos o en orillas opuestas. Para nada. Hay una voluntad de volver de parte de los futbolistas, por supuesto que los dirigentes quieren volver, pero lo que pasa es que hay que afinar detalles porque esto se trata de la protección de gente. Exactamente. Exactamente. Entonces, decíamos nosotros que esta es la primera parte o el primer capítulo de la acción, intervención, a mí me gustaría llamarlo intervención, de Acolfutpro en este proceso de revisión de protocolos, porque la segunda consiste precisamente ya en hacer ellos, no sé si sea correcto el término, llamarlo una contrapropuesta de protocolo, pero sí van a emitir en los próximos días, y lo tendremos aquí en el diario de la titular, por supuesto, la propuesta que ellos hacen, ya como gremio respaldado en un comité científico que ya les decíamos al inicio de este espacio, pues está integrado por 4 médicos cuyas hojas de vida, uno de ellos incluso radica y vive en México, pues da para tener el respaldo científico y no solamente la mera opinión o el mero concepto de la experiencia que puedan tener los jugadores en esta materia, ¿no? Ahora, hay algo que me parece muy interesante y quiero aprovechar para saludar a la gente que está conectada, Andrés Bello, que está desde Canadá, Oscar Ruiz, William, Gloria, Yolanda, que reporta sintonía. Muchas gracias a todos. Si quieren hacer preguntas al respecto, acá estamos pendientes para leerlas, también en todas nuestras plataformas, Facebook, YouTube y Twitter. Pero recordemos que el Ministerio del Deporte dejó claro que primero hay que garantizar la parte económica de todo este protocolo, que por supuesto ya la DIMAYOR dijo, aquí hay una plata y nos vamos a responder, pero no solamente se trata del protocolo, sino de los futbolistas. Es decir, exacto, los clubes, y no me refiero a todos, pero hay varios clubes que tienen deudas pendientes con sus jugadores. En esas deudas está incluida la seguridad social. Y si le estás debiendo seguridad social a los futbolistas, ¿cómo los vas a poner en riesgo aunque tengas un protocolo? Es decir, el protocolo por supuesto disminuye, pero hay un riesgo. ¿Cómo vas a arriesgar a futbolistas cuando les estás debiendo seguridad social? Eso es muy interesante y eso se tiene que debatir. Alejo, y es muy interesante también mirar otra cosa, porque aquí va a haber una situación muy compleja y en esto el Ministerio del Trabajo tiene que ser muy riguroso. Una cosa es que usted esté al día, Alejandro Pino, con los jugadores que usted tenga inscritos para el torneo en el momento en que el torneo se reanude. Y otra cosa es que usted esté al día con todas las obligaciones laborales que adquirió durante el primer semestre. Usted sabe para dónde yo voy. Voy a que en junio, cuando todavía no se va a reanudar el torneo, se van a terminar contratos de muchos jugadores. Entonces, si hay un borrón y cuenta nueva en la lista de los jugadores inscritos y si de todos ellos, algunos equipos que nosotros sabemos que son bastante agudos en las trapisondas y en las, manipulaciones, dicen que la maña. Están al día con todos los jugadores que van a reiniciar la liga, eso puede ser cierto, pero puede que no estén al día con todos los jugadores que estuvieron en el primer semestre con contrato laboral. Porque ¿qué va a pasar, Alejandro Pino, con aquel jugador cuyo contrato se termina el 30 de junio y no se le renueve?
y se le deban 2, 3 meses de salario. ¿Usted sabe cuándo le van a reconocer esos meses de salario a ese jugador que no va a volver a la cancha y no va a volver a vestir la camiseta de ese equipo porque su contrato sencillamente terminó? No, tal cual, es que esa es la pregunta. Muchos clubes, el último del gran escándalo por la tutela fue el Bucaramanga, Exacto. que suspendió contratos, pero y entonces, ¿y esas pláticas qué van a pasar? En el momento en que decían que esto vuelve, se supone, y eso han dicho diferentes dirigentes, que volvemos a contratar a todo el mundo, pero lo van a volver a contratar en las condiciones anteriores. Eso sí está firmado, eso sí está Claro. arreglado. A mí me parece que estamos ante una situación que puede desembocar en otra crisis muy cercana a la que tuvimos hace un par de años cuando muchos anunciaron huelgas y demás, pero a mí, insisto, más allá de que usted sabe que yo acá soy el pesimista y el que ve todas las cosas como desde un No, lado usted es el de más sospecha, reportero. esas cosas pasan, pero a mí lo que me parece interesante es que hay buena voluntad de Acolfutro, es decir, la carta deja clarísimo que ellos están interesados en regresar porque mal que viene es su trabajo y quién no quiere volver a trabajar en estos momentos. Muy cierto. Héctor Delgado nos dice, la cultura colombiana no influye independientemente de los protocolos. Hay jugadores que no están respetando la cuarentena, viajan por toda Colombia, tienen permiso para hacerlo. Querido Héctor, definitivamente ningún jugador hoy, ni de carácter profesional ni aficionado, tiene permiso para viajar por toda Colombia y muchísimo menos en este puente cuando algunos departamentos como Cundinamarca van a declarar toque de queda precisamente para evitar que se vayan de puente. Yo no sé si usted de pronto, mi querido Héctor, lo hace en relación, por ejemplo, al regreso de Juan Fernando Quintero a Medellín. Eso es distinto porque es un permiso especial de repatriación considerando el tema del COVID-19. Oscar Ruiz nos dice, el fútbol hace falta, pero debería aprovechar el dinero para ponerse al día con todos los temas pendientes que tienen con jugadores, salarios, EPS, demandas, etcétera. En eso estamos completamente de acuerdo. Es que, Alejandro, esta puede ser una oportunidad para definitivamente replantear muchas tradiciones de la dirigencia del fútbol colombiano, porque nunca como hoy el gobierno ha estado tan encima y ha puesto tanto los ojos en una actividad como el fútbol. Entonces, aprovechen, den ejemplo, pero si van a Sí, seguir con estas tradiciones es muy complicado. no, es que ahí está, la revolución está latente y por ejemplo, esa revolución latente, yo le quiero contar, hay una preocupación porque se habla muchísimo de la primera división, ¿sí? De la Ujú, liga, y se discute sobre el regreso de la liga, pero ¿y qué va a pasar con los equipos de la B y qué va a pasar con claro, el fútbol con el, femenino? Que eso es algo que todavía está ahí en el limbo. Y por ejemplo, le cuento, tuve una conversación reciente con un dirigente que me dijo, pues ahí están los 1.400 millones de pesos del Ministerio del Deporte para el fútbol femenino que la mm, DIMAYOR nunca quiso aceptar. mm. Entonces, como que este es el Sí, momento para empezar a limar esas asperezas. Es que, exacto. digamos, la división que hay en la DIMAYOR en estos momentos lo que plantea es necesitamos acercarnos al gobierno porque es que esta división con el gobierno en últimas al que perjudica es al fútbol. Y preocupa mucho también, Alejandro, que ya el propio ministro dijo, por ahora lo que va a regresar es el fútbol de primera división. O sea, ya el ¿Sí? propio gobierno está Tal cual. aceptando ese tema y ese tema hay que mirarlo también con números, pero va a ser un poco complicado que todo ese engranaje del fútbol reclame de nuevo su normalidad. Señor, hay otra noticia y es muy Cuéntemela. lamentable y es muy triste. Resulta que usted sabe que un corredor colombiano ciclista que fue ganador de etapa en el Tour de Francia, ganador de etapa en la Vuelta a Suiza, ganador de etapa en la Vuelta a Cataluña, miembro de un equipo internacional, pues hoy prácticamente ha recibido su certificado de función deportiva y es nuestro compatriota Harlinson Pantano. Sí, 4 lamentablemente años. fue declarado ya culpable Ya, por la UCI, ¿no? Por el sí. Tribunal Antidopaje de la UCI lo declararon culpable de dopaje y le ponen una sanción total. Él ya se había retirado del ciclismo, él ya lo había hecho público, incluso quiso intentar lanzarse a la carrera política, no le fue lo suficientemente bien como para poder quedar, pero 4 años de sanción si es que pretende regresar al ciclismo. Y sobre todo los términos, ¿no? Porque bien lo dice usted, el boletín que emite hoy la UCI es muy fuerte. Además de declararlo culpable, la sustancia es la eritropoyetina, el famoso EPO, y Ujú. pues el EPO como sustancia, Alejandro, está plenamente identificado en el ciclismo como una sustancia de aquellas que ocupan el primer renglón en la lista de las prohibidas y por eso viene la sentencia tan fuerte. Pero fíjese que Harlinson decidió retirarse por un asunto complicado y es que él dijo, y esto fue muy doloroso escucharlo, yo puedo alegar mi defensa. Mi problema es que mi defensa, si llega a triunfar,
se va a conocer en 1 o hasta 2 años. Y para eso voy a van a tener ser 2 años parado. Exacto. Y para eso voy a tener que invertir millones y millones de pesos en pagar un abogado y en llevar un proceso, porque a quien señalan en el mundo del dopaje de ser responsable, él es el que tiene que entrar a demostrar la inocencia, no es al contrario, que en el derecho usted es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, aquí es totalmente al revés. Usted no es culpable hasta que usted mismo no demuestre que no lo es. Entonces Harlinson dijo, el poco patrimonio que recogí, el poco dinero que recogí en mi vida como ciclista profesional, pues no lo quiero arriesgar y no lo voy a poner a arriesgar y arriesgar a mi familia. Así es que complicado, se sabía, se presumía, se presentía que iba a llegar la sentencia, pero algunos hablaban de 2 años, ya ponerlo en 4 años es prácticamente colgarle el INRI, colgarle la bicicleta. No, total, y es que haga cuentas, Germán, en estos momentos Harlinson tiene 31 años. Exacto. La sanción sería hasta el 2023, entonces estaríamos hablando de regresar, de poder regresar, estaría regresando a los 34, 35. Entonces, muy difícil retomar el nivel y además, y esto es muy importante que la gente lo tenga claro, pero muchos dicen, no, pero es que es un deportista profesional, con esa cantidad de plata que ganan, la correlación ganancias-sacrificio en el ciclismo es la peor de cualquier deporte, en comparación, Sí. por ejemplo, a estrellas de cualquier otro deporte, y la lista la sacó ayer L'Equipe, si no fue L'Equipe, de los ciclistas mejores pagos del mundo. El ciclista mejor pago del mundo gana $5 millones por temporada y es el Peto Sagan. 5 Exactamente. millones por temporada, 5 millones por temporada se gana un jugador normalete en uno de los equipos poderosos de Europa. Entonces, Exactamente, eso es muy cierto. Y también le dolió muchísimo a Harlinson Pantano el comunicado que expidió su equipo, el Tec el TEC. Segafredo, Cero días respaldo, después. ¿no? Cero respaldo. Pero es que, Alejo, no solamente fue cero respaldo, fue acusación implícita. Porque dijeron, no estamos dispuestos a aceptar esto, no estamos en condiciones de tolerar, apoyamos la decisión que se tome al respecto. Es decir, fue una verdad, una sacada de apoyo muy fuerte y eso también pudo, no sé si usted comparta, pudo haber acelerado la decisión, porque esto fue apenas en abril del año pasado que se supo que Harlinson Pantano había dado positivo por EPO. No, total, es que aparte cuando usted no lo respalda en el equipo en el que está corriendo y pues a usted, es decir, acá tenemos que ser claros con una cosa, nadie Sí, en el ciclismo se dopa solo, ¿sí? Si sí, algo nos enseñó el caso de Lance Armstrong es que el dopaje, y ojo, ¿no? Que van a sacar ahorita documental de Lance Armstrong en el que se supone que va a contar, hay que lo va a contar nervios todo. en el mundo del ciclismo. Sí, ayer ya tiraron un adelanto, anoche lo tiraron, que es bien interesante, en el que Armstrong señala que el haber empezado a consumir precisamente sustancias para el crecimiento muscular, como el EPO, Exacto. fueron las que degeneraron en su cáncer testicular en 1996. Pero lo cierto es que nadie llega y se inyecta solito, nadie. Esto es una Exacto. industria, entonces que no haya respaldo del equipo es señalamiento. Lo están vendiendo, lo están poniendo públicamente. Eso sí me pareció una canallada del TEC. Sí, la verdad, se acabó la carrera de Harlinson Pantano y ojo Alejandro, porque estamos pendientes de más de una decena de casos relacionados con doping en el ciclismo colombiano. La lista comenzó a crecer en los últimos 3 años e infortunadamente ha comprometido a ciclistas de pista, de ruta, a ciclistas profesionales, a ciclistas aficionados. Entonces, esta sentencia que se conoce hoy contra Harlinson Pantano es probablemente la apertura de una serie de sentencias que pueden empezar a llegar en contra del ciclismo colombiano. El propio presidente de la federación se ha mostrado muy preocupado por este tema porque es que lo que usted dice es completamente cierto. El ciclista atiende la última parte de una cadena, es el último eslabón de una cadena macabra y maquiavélica. Y detrás de eso, ¿dónde están? Hoy castigan a Harlinson Pantano. ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está la persona que le llevó la sustancia? Acuérdese esa famosa operación que La hubo Operación encubierta, Puerto. la Operación Puerto, que terminó fue precisamente tratando de encontrar los eslabones de esa cadena. Entonces preocupa que la de Harlinson sea la primera de una serie de malas noticias que comprometan a ciclistas colombianos, que nos duele enormemente porque definitivamente el ciclismo colombiano en términos de resultados es el deporte bandera de nuestro país. Venga, Germán, nos duele enormemente, por supuesto, pero aquí hay que ser honestos. Y la verdad es que desde hace varios años hay muchas sombras
sobre el manejo del circuito ciclístico local. Es verdad. ¿Sí? No estamos hablando de las estrellas que corren en el exterior, no estamos hablando ni de Nairo, ni de Egan, ni por supuesto de Esteban, no. Sobre el circuito local ha habido muchas sombras precisamente por la falta de control al dopaje. Cierto. Recuerde usted que el laboratorio de Coldeportes estuvo cerrado ¿Hace mucho cuánto está tiempo. fuera? 2 años. Estuvo cerrado mucho tiempo, entonces ¿cuál era el control que se hacía en las pruebas, acá en las clásicas, en la Vuelta a Colombia, en la Clásica RCN, etcétera, etcétera, en las pruebas locales donde compiten los nuestros, no las superestrellas nuestras, no, los nuestros de acá no tenían control. Entonces hubo muchos señalamientos y a mí me dijeron periodistas internacionales que el ciclismo colombiano, el colombiano, no los ciclistas, sí, a los ciclistas que se llevan a Europa, calidad, todos sabían que la iban a romper, pero que al ciclismo colombiano, a los equipos colombianos se les veía muy mal en el exterior precisamente por eso. Qué malo, porque no estamos hablando solamente del Pro Tour, sino que estamos hablando de las divisiones que siguen, de equipos que efectivamente, como bien lo dice usted, buscan tener fogueo y rosa internacional. Y me quedo con una frase que dijo Rigoberto Urán el domingo en un gran reportaje que le hizo el diario El Tiempo, Alejandro, cuando le preguntaron que por qué los ciclistas hoy en día y también los ciclistas colombianos tan jóvenes, 18, 17 años, ya estaban alcanzando grandes resultados deportivos, y en la época de él únicamente desde los 24, 25 años, la generación de Nairo, la generación de Rigoberto, la generación del propio Harlinson, esperaban unos años para obtener resultados, y el propio Rigoberto hizo una denuncia también un poco soterrada. Dijo, los ponen a entrenar desde los 17 años, como yo empecé a entrenar a los 24, a los 25. Les empiezan a meter 200 kilómetros a los 18 años cuando ni siquiera su antropometría está totalmente desarrollada, su sistema muscular está maduro todavía. Entonces, si a eso usted le asocia esos temas relacionados con malas influencias, pues un muchacho de estos, viendo el ejemplo que tiene y más bien la referencia que tiene en ciclistas colombianos de gran nivel y de grandes triunfos, pues va a querer devorarse el mundo. Y el problema es que ahí, Alejandro, en esas maduraciones biches de corredores, puede haber un tema también relacionado con sustancias prohibidas, que si no tienen control a nivel local, como bien usted recalca con el tema del laboratorio de Coldeportes, que hoy es del ministerio, pues ellos van a sentir que jamás van a tener ningún tipo de culpa ni descubrimiento. Hombre, qué complicado, ¿no? O sea, eso amerita para una buena charla con el ministro Lucena, porque la realidad de nuestro deporte tiene a unos deportistas maravillosos, a unos guerreros incansables que buscan su gloria, pero también la gloria de su región y de su país. Y la industria misma del deporte en Colombia es una cosa. El fútbol es lo más visible, pero de ahí para abajo, ay Dios mío. Sí. Aquellos que quieren sacar lucro muy rápido de esas figuras, porque agentes de ciclistas, ahora hay tantos o más que agentes de futbolistas, le quiero decir. Tal cual, pues que, perdóneme, si usted tiene al campeón actual del Tour de Francia, tiene al campeón de la Vuelta a España, tiene al campeón del Giro, tiene a tipos que han estado peleando los premios de montaña en los últimos 5 años, obviamente el ciclista colombiano está cotizadísimo como coequipero y como posible estrella futuro, se los están llevando así. Sí, terrible. Es algo que hay que atajar y atajarlo a tiempo. Yo no sé si ya se haya salido de control, porque vuelvo y le digo, el caso de Harlinson Pantano es apenas el caso que ejemplifica la situación que están viviendo otros corredores que están esperando una posible sentencia. Señor, le quiero proponer en estos últimos 2 minutos una reflexión suya. Comenzó 2 minutos, ya se nos fue rápido. ¿Así rápido se nos fue hoy? Siempre, así se nos va de rápido. Mire, comenzó como una especie de broma en redes sociales. Luego comenzó a coger algo de fuerza, y hoy en día se está hablando de un nuevo duelo en el cuadrilátero entre Mike Tyson y Evander Holyfield a los 53 años. ¿Usted cree que eso es responsable? ¿Usted cómo ve eso? ¿Y cómo lo ve nuestra gente? Mire, a mí me parece que el video de entrenamiento de Mike Tyson es una salvajada. Si los videos que han mostrado, que son estos clips que se han vuelto virales, Mike Tyson, recordemos, fue uno de los mejores boxeadores de pesos pesados de todos los tiempos. Por supuesto, el número 1 es Muhammad Ali, pero Mike Tyson tenía una pegada animal, era supremamente rápido, era pequeño para la categoría, porque Mike Tyson no mide más de 1,82. Y en general para esta categoría son tipos de 1,85, 1,90 por el peso, son los pesos pesados o superpesados, pero la velocidad y la pegada de Tyson era una cosa de locos. El problema es que Tyson se ha vuelto muy popular en los últimos años por la industria cultural, lo ha vuelto popular, tiene uno de los podcasts más escuchados en el mundo de los podcasts, ¿sí? Es una celebridad y decidió regresar. ¿Por qué?
porque la categoría que antes era la categoría reina, la de los pesos pesados, pasó a un segundo nivel. El hecho de que Ruiz haya sido campeón mundial, un gordo, con todo el respeto del señor Ruiz, ¿sí? Pero el hecho de que un gordazo haya sido campeón mundial, te dice que Tyson dice, hey, yo estoy en forma, si me pongo en forma yo vuelvo. El problema es que como Tyson dijo eso, entonces Holyfield dijo eso, y ya se está hablando de la batalla entre los dos. Exacto. Eso es una locura. Bueno, locura es que se nos acabó el tiempo, señor. De esto vamos a seguir hablando en el diario de La Titular. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy nos tocó en la rotación de nómina a Alejandro Pino y a mí. Mañana seguramente serán otros de nuestros compañeros. Alejo, gracias. Abrazo y quedamos pendientes de muchas noticias. Un placer, hay que llamar al profesorio para ver quiénes juegan mañana, ¿no? Eso, que nos mande. Abrazo. Este fue el diario de La Titular. Gracias. Chao, hermano, un abrazo, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Gracias por todos sus mensajes. Ya saben, en las redes de La Titular estamos vivos todo el tiempo.